El objetivo de este video es explicar la utilidad de los filtros avanzados y cómo podemos hacer filtros de intersección y de unión por medio de cada una de las categorías de las tablas de datos que queramos filtrar. Eh, Bien sabido, de los filtros sencillos podemos dentro de una misma tabla de datos filtrar determinada información, ya sea por cada una de las posibles opciones dentro de una categoría, como bien en el caso de aquellas categorías que son cuantitativas, hacer filtros por valor, establecer unos rangos para realizar cada uno de esos filtros y mostrar realmente lo que deseamos visualizar de una tabla de datos. Son fundamentales, sobre todo cuando trabajamos eh, grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de referencias y nos permiten identificar realmente esas búsquedas o esas referencias que nosotros necesitamos. Además de las opciones de filtro habitual, de esos filtros sencillos, podemos realizar filtros avanzados. Para encontrar o realizar un filtro avanzado, debemos primero seleccionar los datos que queremos filtrar y en las opciones de la pestaña Datos vamos a encontrar en Ordenar y Filtrar la opción de Avanzadas. Aquí vamos a poder realizar un filtro avanzado y la gran diferencia, como ya lo vamos a poder apreciar, entre el filtro sencillo y el filtro avanzado es que el filtro avanzado me permite exportar la sección de la tabla que nosotros estamos filtrando, es decir, la información filtrada a un área diferente de la tabla que nosotros estamos filtrando. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de la siguiente manera. Le voy a dar acá en el filtro avanzado, en copiar a otro lugar, porque lo que nosotros queremos es precisamente eso. La gran diferencia entre el filtro sencillo y el avanzado es poder exportar ese filtro que nosotros estamos realizando sin afectar la tabla de datos original. Bien, entonces lo primero en ese filtro avanzado es seleccionar la opción de copiar a otro lugar. Bien, aquí en el rango de la lista debemos verificar que el rango haga referencia a la lista de datos que nosotros estamos seleccionando, es decir, a las referencias de la tabla que vamos a filtrar. Bien, ese sería el primer parámetro que nosotros debemos definir. ¿Cuál es ese rango de la lista de los datos que nosotros vamos a filtrar? La segunda parte es establecer el rango de los criterios. En este caso, es lo que vamos a filtrar. Y el rango de los criterios empieza por la categoría y los valores de la categoría sobre los cuales vamos a filtrar. Entonces, vamos a filtrar por departamento de ventas y producción. Queremos filtrar todas las referencias que pertenezcan a ventas y que pertenezcan a producción. Bien, entonces, en Excel, para los filtros avanzados, nosotros vamos a utilizar dos formas de establecer esos rangos de criterios. Una es estableciendo un rango de criterios de forma vertical y de forma horizontal. Ya les voy a explicar a qué hace referencia esto de establecer los rangos en forma vertical y horizontal. Cuando establecemos los rangos de forma vertical, estaríamos hablando de una unión, en donde yo por cada una de las categorías sobre las cuales voy a filtrar, quiero a a todos los registros de esa categoría que contengan los valores que yo estoy estableciendo en el rango. Y cuando estoy hablando de la intersección, estoy estableciendo aquellos valores de una categoría que tienen valores o criterios de otra categoría, dependiendo de esos criterios que yo estoy estableciendo. Entonces, si quiero filtrar o traer aquellas referencias de departamento de ventas y producción, necesito un filtro de unión, es decir, un filtro vertical. Y para entenderlo mejor, sería de la siguiente manera. Lo primero que se debe señalar
es que debo establecer en algún espacio, en alguna parte de mi hoja de cálculo, un lugar donde tenga la categoría, que en este caso quiero filtrar por departamento, esa sería la categoría, y los valores de la condición sobre la categoría que voy a filtrar es ventas y producción. Es muy importante que estos valores de las condiciones, tanto como el departamento, la categoría, estén escritos de la misma manera como aparecen en mi tabla de datos. Bien, ahora cuando hablamos de que es un filtro vertical para establecer una unión, es porque primero establecemos la categoría y luego vamos a seleccionar los dos valores de esa categoría. Es decir, si se fijan, voy a encontrar de forma vertical primero la categoría y luego los valores sobre los cuales voy a filtrar esa categoría. ¿Listo? Ese sería el segundo parámetro. El tercer parámetro es establecer dónde quiero copiar o a dónde quiero llevar esos datos filtrados. Bien, entonces aquí simplemente selecciono una celda donde quiera exportar esos datos filtrados. Bien, una vez establecido, ya tenemos ese tercer parámetro. O sea, ahí seleccioné una celda vacía. Es importante que no haya nada debajo ni nada a la derecha. Y le damos aceptar. Si se fijan automáticamente, me va a filtrar por todas las referencias en orden, si se fija que hay un orden en el código del empleado, de ventas y producción. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando quiero hacer una intersección entre dos categorías diferentes? Como sería el ejemplo siguiente. ¿Qué pasa si quiero filtrar por departamento de ventas y producción? Es decir, el mismo ejemplo que hicimos ahorita, pero también quiero filtrar por la categoría de sexo, en específico aquellos que pertenezcan al sexo femenino. En ese caso, tendría que utilizar un filtro horizontal para hacer la intersección entre la categoría de departamento y la categoría de sexo. Bien, entonces, la condición quedaría primero la categoría de departamento, luego al lado, porque quiero hacer la intersección entre esas dos categorías, es decir, que traigan las referencias de departamento de ventas y producción, pero también las referencias de la categoría sexo para femenino en ventas y femenino en producción. ¿Listo? Si el enunciado me dice que femenino para ventas y masculino para producción, pues aquí simplemente cambiaríamos la condición para establecer precisamente que para producción no quiero el sexo femenino, sino el masculino. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría finalmente las opciones de filtro avanzado? Vamos nuevamente a datos. Opciones avanzadas. Aquí nuevamente debo escoger copiar a otro lugar. Esto siempre lo debo colocar. El rango de la lista por lo general no se modifica, pero es bueno verificar que no se haya movido la referencia, no se haya cambiado esa referencia. El rango de los criterios va a cambiar porque ahora vamos a establecer otros criterios y también el lugar donde lo vamos a copiar. Entonces, el rango de los criterios ahora van a ser los siguientes. Va a ser la categoría de departamento y sexo. Entonces aquí, si se fijan, estoy seleccionando de forma horizontal estas dos categorías porque quiero hacer la intersección entre la categoría de departamento y sexo que cumplan con las condiciones. Entonces ahora voy a unir a aquellos que sean de ventas y del sexo femenino con aquellos que sean de producción y del sexo femenino. Bien, esos serían los rangos de los criterios asociados al filtro. Luego estableceríamos el parámetro asociado a dónde quiero exportar esos datos. Entonces aquí simplemente selecciono una celda vacía. ¿Listo? Y le damos a aceptar. Bien, ahora vamos a ver que aquí tengo al departamento de producción y ventas, pero
solo aquellas referencias que tengan en el sexo femenino. Bien, listo. Vamos a ver otro ejemplo. Queremos filtrar por departamento de ventas, sexo femenino y producción por sexo masculino. Entonces es exactamente lo que hicimos ahorita, pero si se fijan, aquí ya cambia el valor para el departamento de producción. Bien, entonces vamos nuevamente a datos, avanzado, copiar a otro lugar, el rango de la lista está bien, aquí van a cambiar los criterios y el parámetro de donde vamos a copiar. Entonces nos vamos a establecer ahora cuáles van a ser esos criterios. Entonces nuevamente, la intersección entonces serían departamento y sexo, y vamos a unir aquellos que sean de ventas y que sean del sexo femenino, vamos a unir aquellos que cumplen esas dos condiciones con aquellos que cumplen ser de producción y del sexo masculino. Entonces ahí seleccionamos esa matriz. Bien, y le damos ahora para establecer dónde lo vamos a exportar. Entonces en una celda vacía. Y le damos aceptar. Entonces si se fijan ahora en producción solo me va a traer aquellos que pertenezcan al sexo masculino. Bien. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando estoy trabajando con categorías que tienen números y quiero establecer un rango? Vamos a seguir trabajando con las categorías de departamento de ventas y producción, pero ahora vamos a hacer un filtro por aquellos que pertenezcan a una categoría especial, y es que van a estar entre un salario entre 1.500 y 2.500. Entonces, queremos aquellos que sean de ventas y que cumplan con estas dos condiciones. Que el salario sea mayor a 1.500 y menor a 2.500. Entonces, aquí establecemos un filtro horizontal, es decir, estamos haciendo una intersección entre departamento y salario, pero debemos, como es un rango, al establecer un rango entre el salario, necesitamos colocar dos veces la misma categoría de salario, cambiando los valores sobre los cuales nosotros estamos estableciendo ese rango. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Aquí me va a traer aquellos que sean de ventas y de producción, y aquellos que cumplan con tener un salario mayor a 1.500. Bien, entonces van a haber muchas referencias que tengan un salario mayor a 1.500. Por ejemplo, puede haber una referencia con un salario de 5.000. Bien, pero al establecer nuevamente la categoría de salario menor a 2.500, esa referencia con salario de 5.000 no entraría a formar parte de la condición. ¿Listo? Entonces, nuevamente, vamos a datos, avanzado, establecemos que el rango de la lista esté bien y establecemos que vamos a copiar a otro lugar. Borramos el rango de los criterios y en el rango de los criterios vamos a establecer nuevamente cuáles van a ser esas categorías y los valores sobre los cuales vamos a filtrar esas categorías. Listo. Y le vamos a dar copiar a justo acá. Le damos aceptar. Y aquí vamos a ver que de producción me va a traer, por ejemplo, este salario que cumple con la primera condición del salario y con la segunda. Listo. Vamos a traer lo siguiente. Entonces, vamos a traer aquellos que pertenezcan a ventas, pero aquellos que tengan un salario entre 1.500 y 2.500 y que además sean del sexo femenino. O sea que ya tenemos
por decirlo así, 4 categorías, porque aquí estas dos son la misma, ¿bien? Pero estamos estableciendo 4 intersecciones, ¿bien? Vamos nuevamente a datos, filtros avanzados, copiar a otro lugar, eliminamos el rango de los criterios y el rango de donde lo vamos a copiar. Bien, aquí establecemos el rango de los criterios, nuevamente las categorías y los valores sobre los cuales vamos a filtrar esas categorías. Luego, ¿dónde lo vamos a copiar? Y le damos aceptar. Bien. En este último ejercicio tenemos el siguiente contexto. Queremos filtrar por ventas con un rango salarial entre 1.500 y 2.500 y además que sean del sexo femenino y de una ciudad que comience por B. Para establecer esa condición de las ciudades que comiencen por B, debemos utilizar los siguientes criterios. Debemos traer aquellos que comiencen por la letra B y para eso utilizamos primero la letra B y luego el asterisco. El asterisco está indicando la dirección de la permutación de la palabra que nosotros estamos buscando. Entonces, con ese asterisco estamos estableciendo que comiencen por B. Bien, si nosotros estableciéramos, por ejemplo, asterisco A, sería aquellas ciudades que terminan en A. ¿Listo? Ya ahorita hacemos los dos ejemplos para ver cómo funciona. Entonces, lo primero que haríamos sería, vamos nuevamente a datos, avanzado, copiar a otro lugar, siempre es lo primero. El rango de la lista está bien, el rango de los criterios, los eliminamos. Aquí en el rango de los criterios establecemos departamento, salario, sexo, ciudad y los valores sobre los cuales vamos a filtrar. Y vamos a copiar justo acá. Listo. Entonces aquí nos va a traer, por ejemplo, al departamento de ventas, sexo femenino, cumpliendo con el salario, el rango de los salarios. Y aquí me va a traer a todas las ciudades que comienzan por B, que son Bogotá y Barranquilla para el ejemplo que estamos trabajando. ¿Qué pasa si cambio acá a, como les había explicado, primero el asterisco y luego la A? Entonces, aquí eliminamos estos valores, volvemos a ir a datos, filtros avanzados, copiar a otro lugar, eliminamos acá el rango de los criterios y el rango de copiar a. Nuestro rango de los criterios serían los departamentos, luego los valores, perdón, las categorías y luego los valores. Y aquí establecemos dónde lo queremos copiar. Y le damos aceptar. Entonces, si se fijan, aquí solo me va a traer a Barranquilla, porque es la única que termina en A. Bogotá termina en A, pero con tilde en la A. Entonces tendríamos, si quisiera traer a Bogotá, solo a Bogotá, tendría que cambiar una A por una A con tilde. Disminuimos acá este rango y volvemos a avanzado, copiar a otro lugar, eliminamos acá nuestros criterios y establecemos nuevamente nuestros rangos. Si se fijan, ahora sí me va a traer a Bogotá, no me trae a Barranquilla, porque en este caso Barranquilla termina sin tilde. Si quisiera tanto a Bogotá como a Barranquilla, tengo que establecer dos veces la misma búsqueda, los mismos rangos, perdón, y en una voy a establecer una A sin tilde. ¿Listo? Entonces volveríamos. Datos, filtros avanzados, copiar a otro lugar, eliminamos acá nuestros rangos de criterios, establecemos los nuevos rangos y copiar a otro lugar el rango. Y ahora sí me va a traer Bogotá y Barranquilla. Bien.